están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Buenas noches, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Vidas Extraordinarias, el espacio en la Radio Vea y en las redes sociales en el que podemos aprender de cómo Dios tiene un propósito para tu vida, tiene un propósito para mi vida y cuál es ese propósito. Y sabiendo esto, podemos tomar mejores decisiones y así llegar a tener una vida extraordinaria. Y por eso me gusta y disfruto este segmento porque creo que he aprendido muchísimo. He aprendido a ponerle atención a aquellos detalles que a veces el mundo o el sistema que nos rodea nos ha impuesto, conceptos que no son los mismos conceptos que Dios tiene, algunas cosas a las que les ponemos importancia, pero que Dios no, para Dios no es importante. Para Dios lo más importante es tu corazón, lo más importante es que nos acerquemos a Él, es que podamos entender su amor y que podamos entonces acercarnos con amor o por amor a Él. Así que bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y pues quiero recordarte que puedes dejar tus comentarios y tus preguntas en la sección de comentarios y vamos a estar leyéndolas y vamos a tratar de contestarlas durante lo que dure el programa. Si no da tiempo, pues vamos a contestarlas después. Estoy acá con el pastor Rigoberto González de Iglesia Ojos Abiertos. Dios les bendiga. Y yo soy Pairi González, ya lo había dicho, pero me quería volver a presentar. Así que bueno, bienvenidos. Que el Señor realmente hable a sus vidas y que podamos aprender y crecer. Y quiero recordar acerca de lo que estuvimos hablando la última vez. Hoy vamos a hablar sobre un tema que algunos creemos que ya lo sabemos, algunos lo sabemos, pero no lo practicamos y algunos nunca habíamos escuchado de este tema o habíamos escuchado que solo ministros o solo apóstoles del Nuevo Testamento del tiempo de Jesús lo podían hacer, pero que de ahí después de eso no nos enteramos de quién más lo hacía o qué tan importante es este tema, y es el ayuno. Y todo empezó porque empezamos a hablar acerca de los regalos especiales que Dios tenía para su iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y esos regalos son los dones del Espíritu Santo. Estos dones aprendimos en los segmentos pasados y si puedes ir a verlos, a recordarte, a repasar, yo te lo recomiendo porque vamos a ir entendiendo que podemos adquirir estos dones solo con dos requisitos. Y uno es haber aceptado el plan de salvación, haber aceptado a Cristo Jesús como Salvador en nuestra vida. Y el otro es anhelarlos fervientemente. Es decir, anhelarlos ardientemente, anhelarlos con muchas ganas, con mucha fuerza. Y aprendíamos cómo podemos anhelar esto, cómo podemos expresar esto de anhelar los dones del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues hablábamos acerca de que la forma de poder expresar y comunicar a Dios que deseamos y anhelamos estos dones espirituales, no tenemos que ser teólogos, no tenemos que tener una cierta cantidad en el Evangelio, sino solo es quererlos. ¿Cómo lo podemos expresar? Por medio de la oración. Y empezamos a hablar que no todos nacemos aprendiendo a hablar, aprendiendo a caminar, sino que eso se aprende y que la oración es un ejemplo similar, se aprende también. Entonces, cuando alguien recién llega a los caminos de Dios, no es como que, o cuando nosotros nos tocó, no es como que sepamos orar y escuchamos a otras personas y vamos agarrando el ejemplo, vamos agarrando un patrón, pero no sabemos cómo orar, no entendemos siempre cómo orar, sino que vamos hablando conforme sentimos lo que querramos decir o tengo que hablar de una forma formal, ¿cómo debo de hacerlo? Y entonces en el último episodio estábamos hablando acerca de que aprender a orar y las recomendaciones para orar,
para hablar con Dios, para pasar ese tiempo con Dios. Habían recomendaciones y voy a dar solo algunas, para repasar solo algunas para que vayan a escuchar ese segmento del lunes pasado. Y es, por ejemplo, apartar un tiempo. También era, la oración llevaba una alabanza a Dios, llevaba una adoración. Había una parte donde presentamos nuestras peticiones, otra donde pedimos por la congregación, el cuerpo de Cristo. ¿Y todo esto por qué? Porque vimos que los dones son regalos de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, va todo de alguna manera conectado, va entrelazado, así que es importante que repasemos esto y al momento de decir, voy a apartar un momento de oración y voy a hacer una pregunta al aire y voy a decir, del segmento pasado ahora, ¿quiénes de nosotros logramos apartar el tiempo para orar? ¿Quiénes pusimos en práctica el segmento pasado? Y es interesante porque creo que nos sorprendería las respuestas que obtengamos. Bueno, hoy vamos a hablar del ayuno y no es un tema aparte, sino también está relacionado con todo esto que hemos venido hablando. Pues Bairi, tú lo dijiste muy bien, a orar nadie nace sabiendo, sino que tiene que aprenderse. Y cuando no se sabe hacer algo, se dificulta hacerlo. Por eso mucha gente le cuesta orar, porque lo está haciendo sin haber aprendido antes a orar. Hay quienes nacen con un don especial y son una excepción, pero la mayoría de la gente debe aprender a orar. Por eso el Señor Jesús, los fariseos le dijeron al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y porque ayunar también se aprende. Pero vamos por partes. Después de haber aprendido a orar, ya la gente ora, aprendió a orar, ya sabe cómo hacerlo. Se recomienda acompañar la oración con el ayuno, que es la abstinencia de ingerir alimentos, porque esto potencializa la oración. Recordemos que la oración es una puerta dimensional para poder ingresar al mundo espiritual. Y el ayuno ayuda a ingresar al mundo espiritual también. Fíjese que déjenme contar esta parte que es importante. Fíjate, Bairi, que he escuchado a testimonios de algunos hermanos que antes practicaban lo que era la hechicería, la brujería, el satanismo, y me cuentan cómo ellos eran obligados a ayunar. Y si no lo hacían, los castigaban los demonios. Es impresionante eso, ¿no? Todo porque para entrar al mundo espiritual positivo de Dios y para entrar al mundo espiritual negativo del diablo, se tiene que ayunar. La práctica del ayuno no es nada nuevo, viene desde mucho tiempo atrás. La primera que se registra en la Biblia es la de que hizo Moisés cuando subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Dice que estuvo allá en el monte Sinaí 40 días y 40 noches sin probar alimento. Después se deja ver en todo el recorrido de la Biblia algo claro, que los grandes hombres de Dios practicaban el ayuno y que en medio de esa práctica siempre tuvieron experiencias espirituales. Tal el caso de Daniel, que parece que practicaba mucho el ayuno, y en uno de esos ayunos le revelaron lo que eran las 70 semanas de Daniel, aunque iba a ser liberado el pueblo de Israel. Revelación que han tenido los teólogos ocupados estudiándola sin haber encontrado a cabalidad todo el sentido de la revelación. Se deja ver en la Biblia que el ayuno era tan importante que el mismo Señor Jesús lo practicó. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para librar una batalla con el mismo diablo. Se habla claramente que estuvo en ayuno y oración por 40 días. Esto enseña claramente que para recibir revelación del cielo se debe practicar el ayuno con la oración, y que para pelear las batallas del diablo y ganarlas hay que unirle a la oración el ayuno. Todo porque el ayuno potencializa la práctica de la oración. Por eso cuando Jesús echó fuera al demonio de aquel hijo que el Padre se lo llevó a sus discípulos para que lo liberaran y no pudieron hacerlo, el Señor Jesús bajó del monte de la transfiguración y inmediatamente lo echó fuera. Los discípulos estaban asustados y le preguntaron en secreto por qué nosotros no pudimos echarlo fuera. Y el Señor les contestó, por vuestra poca fe, porque este género solo sale con oración y ayuno. Lo que estaba enseñándole ahí en eso que estaba diciendo era que hay demonios que salen solo con oración, pero hay un género más poderoso que tiene que tenerse la combinación de la oración y el ayuno para poder echarlos fuera.
A mí, perdón, Dale. solo voy a hacer algo y recalcar algo acá importante porque nosotros no vemos la importancia de realizar esta práctica o la realizamos por costumbre o religiosidad o porque así dijeron en la iglesia o los líderes dijeron, ay, hoy vamos a ayunar. Pero a veces no somos conscientes de lo que realmente significa apartar este tiempo para ayunar. Y me parece interesante cuando se ha hablado acerca de que las personas que se dedican no al mundo espiritual de Dios, sino al mundo espiritual negativo, lo hacen de una manera dirigente. Y obligatoria. Obligados, Es porque si increíble. no van a recibir un castigo, Así mientras Dios se agrada de ese tiempo y los beneficiados, en este caso, para cuando ayunamos buscando a Dios, somos nosotros Sí. mismos. Fíjate, Baile, que para recibir cosas de Dios es bueno ayunar. Y para ganar batallas contra el enemigo también se debe ayunar. O sea, la gente anda oyendo que el diablo la tormenta, que la tiene arrinconada y que no sabe cómo pelear la batalla. Si practicaran el ayuno, descubrirían que el ayuno potencializa la oración y echarían fuera a cualquier enemigo del bando contrario. Fíjate que la iglesia al principio tenía esa práctica tan fuerte que cada vez que hacían algo importante, oraban y ayunaban al Señor, como lo que está registrado en Hechos capítulo 13, verso 2 y 3. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, Oye. apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Fíjate que estaban en una reunión donde estaban ayunando y orando. Y el Espíritu hizo contacto con el mundo espiritual. El Espíritu Santo habló claramente y dijo, apártenme a Saulo de Tarso y a Bernabé. Después de escuchar la voz del Espíritu, dando por cierto que les había hablado, oraron y ayunaron y les pusieron las manos encima para enviarlos. Fíjate, Pablo, cómo lo mandaron. Es extraordinario. Pero no solo ocurre con Pablo, ocurre con cualquiera que entra a ingresar al mundo espiritual a través del ayuno y la oración. Lo que es evidente es que el ayuno debilita el cuerpo, pero tiene la virtud de fortalecer el espíritu. Por eso todas las personas que ayunan, se deja ver que empiezan a tener experiencias en el mundo espiritual. Como Dios es espíritu, según se lo hizo saber el Señor a Jesús a la mujer samaritana, por eso cuando se ayuna se tiende a sentir mejor la presencia del Señor. Jesús se lo dijo a los fariseos cuando dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y les dijo, ¿acaso pueden ayunar estando de bodas con el esposo? Pero cuando le quiten al esposo, entonces ayunarán. Esto lo encontramos en Marcos 2, 18 al 20. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Fíjate que Jesús siempre está en las reuniones cristianas. Dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo él, yo estoy en medio de ellos. Pero hay hermanos que no sienten la presencia de Jesús. Simplemente lo sienten distante. Esos hermanos lo que le hace falta es ayunar. Porque lo dijo él, vendrán días cuando el esposo o el novio les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. ¿Para qué van a ayunar? Para sentir al novio cerca. Y no cerca, él está ahí, solo para sentirlo. Entonces, el ayuno sensibiliza el mundo espiritual de la persona. Aparte que potencializa la oración para las batallas. O sea, dice, tengo un ataque muy duro, el diablo me está molestando mucho, voy a orar. Ya oró, me sigue atacando, voy a ayunar. Y entonces no hay diablo ni demonio que aguante eso, que se detenga. Yo tengo mucho tiempo y no siento la presencia del Señor. ¿Qué hago? Ayune. Y va a sentir la presencia del Señor porque sensibiliza el mundo espiritual de la persona. Fíjate que el ayuno es primo hermano de la oración. Por eso los requisitos que Dios pide para orar son los mismos que pide para ayunar.
Y las recompensas que tiene el ayunar son las mismas que tiene la oración, el orar. Esto lo dejó registrado el Señor en Mateo capítulo 6, versos 5 al 6, y Mateo 6, del 17 al 18. Miren el paralelismo que llevan las dos. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En público. En público, perdón, yo me comí una parte. Sí. El 17 y 18. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino que tu Padre que está en secreto, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Fíjate cómo me gusta cómo lo dice esta versión. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, la oración, que lo hacen públicamente para ser vistos de los hombres. Dice, de cierto os digo que ya tienen la recompensa. Tú debes orar en secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Lo mismo dice cuando ayunan. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, voy a mencionar las mismas palabras. Porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Qué paralelo el que hay en eso. Pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, lo mismo le dice la oración, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará el público. Por eso el ayuno y la oración son primos hermanos que deben caminarse de la mano, o sea, deben llevarse. Por eso cuando se junta la oración y el ayuno, se potencializa el poder de Dios en las personas. El que ayuna siente la presencia del Señor más, de mejor manera. El que ora entra al mundo espiritual. Los dos son elementos para entrar al mundo espiritual. Y acuérdate que estamos tratando de conseguir los dones del Espíritu Santo, que son espirituales. Entonces, para poder entrar a ello, tenemos que usar la oración de la que hablamos y ahora potencializarla con el ayuno. Y entonces, yo conozco mucha gente que ora y ayuna y sin excepción todos tienen contacto con el mundo espiritual. Empiezan a recibir experiencias espirituales. Entonces la gente que lleva muchos años en el cristianismo y no ha visto nada, ni ha sentido mayor cosa, lo que le falta es orar y aprender a orar. Sí, va, ahora aprenda a ayunar, porque ayunar también se aprende. Nadie va a venir diciéndome, bueno hermano, entonces como usted enseñó eso, el ayuno, mañana me meto en 40 días de ayuno y oración, se va a morir. Eso no es así, hay que aprender a ayunar como se aprende a orar. Así de fácil. Y para eso tenemos que ver las varias clases de ayuno que existen, las cuales para buscar al Señor todas son valederas. No hay una mejor que otra. Acuérdate que la intención es la que Dios está juzgando. Porque si no llevas la intención de buscar a Dios, solo aguantaste hambre. Bueno, pero si lo haces para buscar a Dios, la intención es la que Dios recompensa. El ayuno que se hace, está el ayuno que se hace evitando el consumir carnes, donde se consumen solo vegetales, verduras y agua. Es un ayuno parcial. El ayuno que se hace evitando consumir carnes, vegetales y verduras, solo se consume agua. Y está el ayuno que se evita consumir carnes, vegetales, verduras y agua. No se consume nada. Y a este se le llama el ayuno total. Cualquier forma es bien recibida. De hecho, Daniel quería comer hierbas amargas y Dios se lo recibió re bien. Porque la intención es la que cuenta. Y lo ideal para estar en ayuno es apartarse para estar orando, leyendo la Biblia y meditando. Ese sería el ideal. Pero si alguien no puede hacerlo porque trabaja, es valedero que pueda ayunar aún desempeñando sus labores, pero con la mente puesta en el Señor. Me llama la atención porque un hermano muy conocido, evangelista, que fue muy famoso en América Latina, cuenta en su testimonio cómo él, siendo catedrático de un centro de estudios, ayunaba, iba a atender sus actividades. Cuando regresaba se metía en oración, por supuesto, pero él trabajaba y oraba. Me sorprende porque creo que unas veces ayunó 40 días dando cátedras y regresaba a orar. Bueno, cuando se dedicó a tiempo completo, ¿cómo no iba a ayunar 40 días? ¿Verdad? Pero no es de extrañar que el mundo espiritual se le abría,
no es de extrañar que el mundo espiritual operaba sobre él, porque el ayuno y la oración son primos hermanos. Y hay algo interesante acá y quiero recalcarlo porque, bueno, primero, seguir recalcando que el ayuno y la oración son primos hermanos. Así. A orar se aprende y a ayunar también se aprende. No naces sabiendo, no naces, siendo un experto en ayunar. Te va a costar, como cuando aprendemos algo, pues se tiene un nivel de dificultad y al lograr el primer paso vamos al segundo y vamos como creciendo en eso. Entonces, ayunar se aprende. El ayuno potencializa, vamos a verlo así, le da un empujón a la oración que ya aprendimos a hacer. Cuando oramos y ayunamos, logramos hacer esto. La otra cosa importante es que el mundo espiritual se abre, se vuelve tal vez uno más sensible a este mundo espiritual y logra entonces recibir de Dios realmente una mayor cantidad, voy a decir yo, de Él, pero porque estamos más sensibles, estamos más receptivos a Él. Así es. El ayunar necesitamos apartar un tiempo para hacerlo y quien no logra evitar sus ocupaciones diarias, digamos el trabajo, el estudio, el hogar, vemos que de todos modos es posible, es bien recibido el ayuno aunque tengamos otras tareas que hacer. Entonces, el ejemplo que ponías me parece muy interesante porque a todos nos deja sin ninguna excusa para realizar el ayuno. Cualquiera de los 3 tipos que acabas de mencionar. Sí. Podemos hacer un ayuno de tantos días y voy a tener un ayuno. Mi pregunta sería, ¿tenemos que tener una motivación específica de ayuno? ¿Se puede o no se puede tener una motivación específica? No, igual que la oración. La oración dice, es que yo no siento ganas de orar. No es que se sienta ganas de orar, es que debe orar. Dice la Biblia que oremos en todo tiempo. O sea, pero lo que pasa es que como no se ha practicado y no se ha aprendido a hacerlo, cuesta hacerlo. Pero que anda, ya se aprende a orar, empieza a tener ya respuesta de parte de Dios y entonces va a ver lo grande que es orar. Y dirá, pero a veces está orando y no tengo respuesta. Métale ayuno, así de fácil. Y va a ver cómo la cosa empieza a cambiar. Entonces, es que no tengo ganas de ayunar, es que no es que tenga de ayunar, lo necesita. Si Jesús lo necesitó, mi estimado, hay que ir a hacer cola, todo el mundo hay que sacar su número para ayunar. Y él lo empleó cuando iba a dar una de las batallas más grandes frente al diablo. Y logró vencerlo. ¿Él por qué se dedicó a oración y ayuno? Porque era la manera de poder vencer al diablo. Y mucha gente está siendo atormentada por el diablo con angustias, con preocupaciones, con insomnios y ya no sabe qué hacer. Bueno, aquí hay que orar y hay que ayunar. Y entonces eso potencializado tiene que echar fuera al diablo. Y voy a decir algo acá, y es que eso es algo que está a la mano de cualquiera que crea en Dios, que haya aceptado su plan. No tengo que venir yo con el pastor y decir, usted ore por mí porque yo no puedo. Claro, es válido pedir apoyo, es válido pedir ayuda, pero tú puedes orar y ayunar. Yo puedo orar y ayunar para poder vencer esas tentaciones o vencer esas aflicciones, esos problemas, esas acusaciones de que el enemigo nos hace. Así es. Lo que hace es enjaularnos para que no busquemos a Dios. Así es. Fíjate que el diablo es muy astuto. Él va a trabajar para que la gente no ore. Y va a trabajar para que la gente no ayune. Porque él sabe que con estas 2 armas él está derrotado. Entonces dice, voy a trabajar, voy a poner todo lo que sea necesario para que no oren y para que no ayunen. Porque si los dejo orar y los dejo ayunar, llevo la batalla perdida. Entonces, la gente se anda quejando que el diablo me anda siguiendo, que el diablo me atormenta. Señor, marque alto. Aprenda a orar. Aprenda a ayunar. Y entonces el problema se lo va a pasar al diablo. Ya no va a ser el problema suyo. El diablo va a tener que respetarlo a usted. Porque el diablo sabe lo que tiene. Todo porque fíjate que la oración es una puerta dimensional para entrar al mundo espiritual. Y el ayuno también es otra puerta dimensional. Yo diría, son los 2 brazos con los que vamos a trabajar. O sea, si tenemos 2 brazos trabajando, vamos a tener resultados positivos. Señores, debemos recordar que el evangelio en esencia es espiritual. Y el mundo de Dios principalmente y primordialmente es espiritual. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de ingresar a ese mundo y vamos a ver todas las bendiciones que hay para nosotros ahí reservadas. Mira, si los hijos de Dios quieren tener experiencias fuertes espirituales con Dios,
tienen que orar y tienen que ayunar. No hay otro camino. Si no hacen eso, van a convertir el evangelio en una religión más. Así de fácil. Pero si quieren que sea un evangelio vivo, tienen que practicar el ayuno y tienen que practicar la oración y tienen que aprender. Me cuesta ayunar porque no he aprendido a ayunar. Pero cuando aprende a ayunar, ve las ventajas de eso y él se le facilita ayunar. Y el que aprende a orar, ve las ventajas de eso y se le facilita. Es como que quisiéramos que el niño al nomás nacer salga corriendo, no va a poder, él tiene que aprender a caminar. Pero después ya nadie lo para en la casa, todo el mundo anda en la calle. Va. Eso es igual, la oración se aprende y el ayuno se aprende. Y los dos son invencibles. ¿Por qué? Porque te hace, este te da poder y este lo potencializa y te hace una realidad de la existencia de Dios en ti. Te hace sensible a la presencia de Dios. Y cuando descubres al Dios que tienes, no hay nadie que pueda marcarte alto. Así es. Y entonces, bueno, la invitación, voy a hacer una invitación de una vez y es empezar a pensar qué vida cristiana tienes tú. ¿Con qué vida cristiana o de Dios, evangélica, lo que sea, la vida cristiana que tú estás llevando, estás cómodo con eso? ¿Es suficiente para ti? ¿Te sientes insatisfecho algunas veces? Y es justamente estos síntomas que necesitamos, estas dos armas, voy a decir, estas dos herramientas que nos van a permitir potencializar esa oración. Y tenemos que aprender a usarlas, porque no nacemos, ya soy cristiano, ya creí en Jesús y ahora ya sé orar y ya voy a ayunar porque ya todos lo hacen. Estoy convencida de que la mayoría de personas no lo hemos aprendido. Más del 90% del pueblo cristiano a nivel mundial no sabe orar y no sabe ayunar sin saber las ventajas que tiene. Y algo importante es llevar una vida cristiana por religión, por rito. Realmente no es una vida extraordinaria, no es el evangelio que Jesús dejó, no es el evangelio que Dios tiene para ti, sino esta vida de Cristo, de conocerlo, es realmente extraordinario, es excitante, te pones a pensar y cómo será, y esto es, y cuando empiezas a recibir de esa revelación, de esa palabra, de esa presencia de Dios, ya no encuentras las horas para volver a regresar a ese momento en el que te puedes conectar. Y fíjate, Mayre, que es tan interesante y tan importante entrar al mundo espiritual. Si nosotros sabemos, y la Biblia lo muestra, que primero las cosas existen en el mundo espiritual y después se dan en el material, la lógica indica, entonces ya no tengo que arreglar los problemas de aquí, debo entrar a arreglarlos de este lado y estos se van a ir arreglando solos. Ver la necesidad de entrar al mundo espiritual, porque todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Entonces hay que entrar a lo que no se veía y no se ve, es el mundo espiritual. Y estas dos herramientas son claves para entrar a ese mundo espiritual. Ahora estamos arreglando problemas aquí familiares con los hijos, con los padres, desgastándonos. Si supiéramos que al ingresar al mundo espiritual, arreglaríamos eso de manera diferente y posiblemente más inmediata. Por eso necesita y los hijos de Dios entrar al mundo espiritual de Dios. Vemos la necesidad de conectarnos a ese mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Con la oración y con el ayuno. Y para estos dos tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, a mí me gusta mucho el incentivarnos o el incentivo de decir, hay muchas cosas que Dios puede darte y no sentirnos cristianos débiles, sentirnos cristianos, es que yo no puedo. Es que ya oré 1 minuto, parecían 5, parecía 1 hora. Y es porque tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a ayunar. Pero me parece impresionante que Dios le dio estas herramientas a todos sus hijos. A todos. Dios no tiene excepción de personas. Cualquiera que aprende a orar, cualquiera que aprende a ayunar, ni siquiera tiene que ser estudiado. Y lo aprende a hacer y lo hace. El mundo espiritual no le queda otra que abrírsele. Y el diablo tiene que marcar alto. O sea, el diablo va a galope con la gente que no se fortalece en lo espiritual, pero con la gente que va en lo espiritual, mete alto. Por eso dijo en el libro de los Hechos, cuando los hijos de aquel sacerdote prominente, Seba, 7 hijos querían echar fuera un demonio. Y el demonio les dijo, bueno, nosotros conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Los demonios saben quién era Pablo, que saben cuántas veces los había echado fuera.
pero ustedes quiénes son, dijo, y se le brincó sobre ellos y los sacó desnudos avergonzados. Pero lo que me llamó la atención, dirá alguien, bueno, a Jesús lo tienen que conocer, es el Hijo de Dios, y bueno, pero ellos sabían quién era Pablo. ¿Por qué? Porque seguro que los había echado más de una vez fuera. Bueno, ellos reconocen quién tiene autoridad espiritual, y la autoridad espiritual te la da la oración y el ayuno. Así es, así que queremos invitarte, queremos incentivarte a que esta semana aprendamos a orar y ayunar. Hagamos ese reto de ayuno y oración. Apartemos un tiempo para orar, apartemos el tiempo para ayunar. No necesitas, es que no tengo un motivo para ayunar. No, el ayunar te va a ejercitar, te va a fortalecer y va a potencializar tu oración. Que vimos que la oración no solo son tus peticiones y problemas. La oración lleva mucho más elementos que solo decir yo necesito ahorita que me saquen de este problema o que se resuelva. Lleva muchos más elementos y para eso te invito a que veas el episodio anterior y que esta semana tengamos ese reto. El reto de ayunemos y oremos. Y en ese momento vamos a tener una experiencia espiritual fuera de lo que normalmente tenemos. Porque no por ayunar y orar siempre, ya tuve la experiencia y ahí se acabó. Y tengo de testigo tu vida que tú dices es que ahora ya tal cosa, ahora entendí tal otra. Y es algo fascinante totalmente. Y yo creo que todos queremos una vida así, una vida en el Evangelio de Dios que sea fascinante, que nos haga sentir vivos, que nos haga ver la realidad del Evangelio, la realidad de lo que Dios tiene. Y viendo los dones que creíamos que era imposible algunos de tener, realmente nos damos cuenta que son alcanzables porque Él ya te dio esos dones, Él ya te dio ese regalo y solo necesitamos anhelarlos. Así que tus problemas de estas circunstancias, de este mundo, no te quiten la bendición, que el enemigo no te distraiga del tiempo que puedes apartar, que podemos apartar para orar y ayunar. Así que gracias por tu sintonía, amén. Gracias por tus comentarios amén. Y tus saludos. Queremos decirte que estamos orando por ti y también que Dios te bendiga. Y si crees que este mensaje puede ayudarle a alguien más, compártelo con esos amigos para que también aprendan a ayunar, aprendan la importancia y la bendición, el beneficio que tiene ayunar de la manera en que Dios nos ha ido enseñando. Así que Dios te bendiga y te esperamos en la siguiente sintonía. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos. Y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante. Ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.